Bien, y con las intensas lluvias del sistema frontal se provocó la crecida de caudales que generaron preocupación en la población. Esteros y ríos presentaron aumentos que dejaron inundaciones en distintas zonas. ¿Qué pasará con esta situación? Para profundizar sobre este tema, estamos con Lucía Scaff, docente del Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción. Lucía, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola Daniela, muy bien, gracias. Josefa, pero me puede decir Daniela. No te Josefa. preocupes, Lucía. Bueno, primero, ya lo hemos estado revisando a lo largo de toda esta semana, durante esta mañana también, los efectos que provocó el aumento en los caudales de los ríos. Ahora, ¿qué explicación tiene esto? Porque me imagino, creo yo, que los ríos debiesen tener cierto comportamiento. Partamos hablando de eso. ¿Qué es lo esperable de un río en ciertas condiciones que no, que estuvo fuera de lo previsto? ¿Todos los ríos se comportan iguales? Porque me imagino que al saber eso también nos podemos preparar mejor, ¿o no? Exactamente, es verdad. Bueno, el último sistema frontal que recibimos en la zona central estuvo acompañado de un río atmosférico, ¿verdad?, intenso, que impactó la cordillera de forma muy transversal, lo que provocó lluvias intensas y permanentes por un periodo largo. Pero lo especial y lo que había ocurrido previamente, ¿verdad?, la semana anterior a esta lluvia, fue otro sistema frontal que también fue intenso, pero lo más importante, aparte de obviamente las lluvias que cayeron, es cómo eso saturó los suelos, ¿verdad? Y nos provocó una situación de suelos húmedos, de campos que ya estaban saturados para recibir la siguiente lluvia. Entonces, ¿qué pasa? Esa agua que cae en la segunda tormenta escurre rápidamente, ya no puede infiltrarse como en el primer caso. Entonces tenemos caudales más rápidos, caudales más altos que inundan las ciudades. Los sistemas de alcantarillado ya estaban también en sus niveles más altos cuando recién empezó a llover. Eso más o menos en la zona centro-sur. Santiago, bueno, Santiago solo vio la segunda lluvia y fue una lluvia muy intensa, pero no tenía esta, ¿verdad? Santiago en la parte más centro-norte de Santiago, la región metropolitana, no tenía esta condición previa, ¿verdad? Y ahora, atendiendo eso mismo, que tiene que ver con lo próximo que es un sistema frontal y otro que no permite la permeabilidad del terreno o que absorba la suficientemente cantidad de agua, por ejemplo, y que escurre con esa fuerza. Ya se ha dicho en varias oportunidades y está instalado, ¿no?, el concepto del cambio climático que hace estos episodios más frecuentes y más intensos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Esta va a ser la nueva normalidad, digamos? ¿La salida, el desborde de ríos va a ser más o menos a lo que vamos a tener que esperar cada vez que se anuncie un sistema frontal? Bueno, el cambio climático obviamente tiene un impacto, ¿verdad?, en las lluvias y en lo extremo de los eventos, pero es más complicado que eso. Este evento nos llega aquí en la zona centro-sur también en un momento en que el fenómeno del Niño también ha recién empezado. Y eso también es una parte del sistema climático que nos da las condiciones para que estas lluvias sean más frecuentes. Entonces, asumir, bueno, una relación directa con el cambio climático es algo que hay que estudiar en detalle para poder decirlo así. ¿Tenemos que estar más preparados? Por supuesto que sí. Tenemos que recordar dónde son las regiones o las zonas, ¿cierto?, cerca de los ríos que se inundan y tratar de mantenernos alejados de eso o ser capaces de evacuar, ¿cierto?, antes de que ocurran estas tragedias. Claro, pero uno se pregunta si eso no estaba ya considerado, si eso no estaba ya de alguna manera dentro del diagnóstico, o lo que vimos hoy día era algo que nadie se esperaba. Porque cuando uno ve, por ejemplo, en la ribera de ríos, condominios que hoy día quedaron a solo metros, 40 metros del río propiamente tal, uno dice, claro, antes de este temporal probablemente había una franja mucho mayor de tierra. Pero hoy día vemos que es mucho menor. Entonces, a eso me refiero. En el fondo dicen, no poner casas cerca de ciertos sectores que son inundables, se entiende. Pero esto que generó hoy día, ¿lo habíamos visto? ¿Sabíamos? ¿Se construyó igual?
independiente del peligro que se corría, o efectivamente las condiciones de este temporal hicieron que el río se comportara de una manera que no se había comportado antes. Bueno, hay sectores donde, claro, por ejemplo, las precipitaciones máximas fueron históricas, Curicó. Claro. Y eso es algo que no habíamos visto antes, ese tipo de precipitación tan intensa en 24 horas. Pero estos eventos extremos han ocurrido a lo largo de la historia. Quizás son más frecuentes en años del Niño, eso es verdad también. Ahora, hablando un poco más, bueno, desde mi expertise, nosotros podemos tener dos herramientas de pronóstico. Una es el pronóstico meteorológico que vimos durante la semana, que venía la lluvia, que venía intensa en la zona centro-sur. Todos lo vimos eso, vimos que la isoterma cero estuvo alta en el primer evento y bajó y fue un evento más frío en la segunda tormenta, ¿verdad? Y eso es algo que podemos pronosticar, pero el evento extremo, ¿qué tan extremo va a ser el valor máximo? Eso es muy difícil. Hay herramientas en las que podemos mejorar y podemos conversar de eso también. Luego de que cae la lluvia, viene el segundo pronóstico, que es el pronóstico de cuánto va a subir el río y qué tan rápido, ¿verdad? ¿Cuándo va a ser ese caudal peak que va a inundar, que va a desbordar el río? Y eso tiene que ver con la modelación hidrológica y el monitoreo, ¿verdad? Entonces, ¿Qué tan bien estamos en esos términos, Lucía, en términos de monitoreo? Tú acabas de mencionar que hay herramientas de pronóstico que debiésemos mejorar. ¿Cuáles son? ¿Qué tan atrás nos estamos quedando, tal vez? No sé si tiene que ver con tecnología, con política pública. Tiene que ver con todo un poco. Y gracias por esa pregunta, porque creo que es un tema en el que podemos trabajar y existen las herramientas actualmente para poder hacerlo. Tiene que ver con tecnología, tiene que ver con monitoreo en las montañas, lo cual es un desafío. Las montañas son más inaccesibles que lugares en los valles centrales, pero ahí es donde se provoca la mayor lluvia, la lluvia con mayor intensidad normalmente, y lo cual tenemos que tener monitoreado. Entonces tenemos que poder ver esa lluvia y poder integrarla a un sistema de pronóstico de caudales en las cuencas principales, y eso, bueno, es un desafío que va a tomar algunos años y es un trabajo en conjunto con los investigadores, las instituciones públicas como la Dirección General de Aguas y la Dirección Meteorológica de Chile. ¿Pero eso hoy día no está monitoreado? Eso hoy en día lo monitorean y bueno, gracias a eso podemos tener las alarmas, ¿verdad? Hay alarmas, tuvimos mensajes, yo estoy ahora en Chillán, estuve ahí viendo el río Ñuble, el río Chillán se estaba subiendo, desbordando durante la semana, y eso pasó en varias partes en la zona centro-sur. Así que existe, pero siempre hay espacio para seguir trabajando y mejorando, ¿verdad? Ahora, hablamos que finalmente en la crecida de los ríos, en el desborde y en los severos daños que provoca, a propósito de las imágenes que estamos justamente revisando en este minuto y de las que hemos venido dando cuenta hace más de una semana, uno se pregunta, claro, es multifactorial lo que provoca este daño, ¿no? Este daño tan grave. Pero también, ¿qué pasa con el tratamiento que tenemos del caudal del río, de las canteras, de la extracción de áridos? En algún momento yo recuerdo en el temporal anterior, muchos también de alguna manera reclamaban y denunciaban que también la extracción de áridos en las riberas de los ríos también está provocando una erosión diferente a la natural, poco orgánica, que también está afectando. ¿Qué tanto afecta eso? Claro, el manejo de los cauces de los ríos cambia, ¿cierto?, su estado natural y quizás su permeabilidad. Si hablamos de infraestructura, existen luego de que sabemos cuáles son los ríos con mayores daños, mayor probabilidad de generar daños en las partes bajas, aguas abajo en las ciudades. Existen obras, por ejemplo, de disipación de energía. Eso se usa harto en el norte, que ocurren menos las crecidas, pero son aún más extremas, y donde se generan, por ejemplo, distintos escalones o distintos niveles para ir disipando la energía que el río trae y no entonces se lleve todo a su paso. También en la quebrada de San Ramón, en Santiago, es algo que se usa hoy en día. Así que es importante mantener los cauces en buen estado, obviamente limpios, y donde donde exista una planicie de inundación y donde el río pueda en el fondo disipar su energía y su cantidad de agua por infiltración, y eso disminuye entonces el daño. ¿Y es posible, Lucía,
encauzar o reencauzar un río cuando vemos que va, digamos, con esa fuerza? ¿Es posible, llegado el minuto, poder desviar el agua o eso es imposible, inhumano, digamos? Sí, es algo que yo no he visto. Algo que sí se hace, obviamente, y por lo cual también se utilizan los embalses, es que los embalses ayudan en el fondo a almacenar el agua y ir liberándola de a poco. Eso es una forma de controlar el caudal, Claro. ¿verdad? Eso es algo que no podemos hacer aguas arriba justo de una ciudad ni nada de eso, pero hay un montón de series de embalses que trabajan en conjunto para poder disminuir la onda o el caudal máximo, el pic de los eventos. Y en Pero ese yo no sen- he visto algo así como desvío de un río justo en la crecida, no, claro. Y ¿verdad? en ese sentido, a propósito de los embalses, las piscinas, esto indica que se requieren más, entendiendo también, haciéndonos cargo también de todo el daño que provoca, que es denunciado, en el fondo la inundación no natural de estos espacios, pero también tiene un beneficio. Esto indica que se requieren más espacios como esos, por ejemplo, piscinas, embalses. Eso es una evaluación que hay que hacer con cuidado, ¿cierto? Porque los embalses tienen impactos positivos y negativos, Claro. pero en momentos como estos hay que, en el fondo, valorar que esos embalses controlan este tipo de pics y en algunas zonas salvan el desborde de los ríos. Sobre el uso del cauce, también, ¿qué podríamos decir? Porque recuerdo en el primer temporal que afectó también a la región metropolitana, no fue así el caso en este, pero hablábamos, ¿no?, de los escombros, de la basura que había en el río, que esto también deja al descubierto el mal uso que hacemos de los cauces de los ríos en general. ¿Cómo crees tú que incide esto, o cómo incide finalmente todo esto en que la tragedia que provoque el agua y la salida de los ríos sea mucho peor? O sea, ¿tenemos algo que hacer como ciudadanos para evitar que esto sea aún más grave? Sí, bueno, claro, en la zona, en la región metropolitana lo hemos visto en la Caja de los Ríos, en zonas más agrícolas también lo vemos en los canales, ¿verdad? Es algo que hay que mantener limpio, hay que mantenerlo bien, no solo para transportar el agua en momentos como este, sino que también para mantener el recurso y el agua limpio, ¿verdad? Eso es lo que te puedo decir. Obviamente me gustaría ver los ríos limpios cuando el agua fluye y más en estos momentos donde la basura puede generar problemas como el que vimos en junio, ¿verdad? En la zona, en la región metropolitana. Y ahora, en relación a las obras que vienen ahora, ¿qué es lo que deberíamos esperar en torno a, considerando que ya esto se está convirtiendo en una cosa más frecuente, eh, mirando el posible próximo temporal, cuando ocurran las obras, hacia dónde tienen que apuntar? ¿Tienen que reestructurarse completas? ¿Hacia dónde crees tú que tiene que estar el foco de cara a la reconstrucción y a la nueva infraestructura que se está pensando a partir de ahora? Sí, bueno, lo primero, es cierto, es recuperar lo que hemos perdido. En la primera tormenta hubieron problemas de puentes, ¿verdad? Y carreteras afectadas, los cuales todavía están siendo reconstruidos. En este otro evento, bueno, veía, por ejemplo, algunos puentes en Talca. Talca estuvo muy afectado y también se cortó la conexión en la ciudad de Linares hacia el interior, la misma historia, ¿verdad? Entonces lo primero es reconstruir el acceso para que la gente, por supuesto, no esté aislada y pueda acceder a, su, a, su, a las primeras necesidades, ¿verdad? Las necesidades básicas. Y luego, bueno, trabajar en conjunto para ver qué más podemos hacer para poder disipar o tomar medidas de control y de pronóstico anticipado en relación a este tipo de eventos. Bien, y me imagino también que es una realidad tremendamente desafiante y que va a obligar a los distintos organismos a conversar de nuevo, a dialogar en torno a condiciones que se están haciendo evidentes, que no son las mismas de hace 10 años. Lo hablábamos también en la mañana con expertos que dicen relación con ir actualizando la mirada, la normativa, la infraestructura,
en torno a fenómenos que van a ser cada vez más frecuentes. Lucía Escaf, académica del Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias, Sofía, que estén bien. Que estés bien.